Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Les agradezco a quienes ya están conectados. Les decía hace un par de minutos que ahora vamos a trabajar en la modalidad pues completamente virtual, ya que no tenemos estudiantes de manera presencial. Así que vamos a dar inicio con el desarrollo de los temas que nos corresponden a este día. Si ustedes recuerdan, bueno, tenemos 2 horas clases, ¿verdad? Vamos desde ahorita hasta las 12 y en este bloque o en esta franja horaria vamos a alcanzar a cubrir 2 contenidos que en realidad son temas bastante sencillos y bastante cortos que nos da el chance o alcanzamos a desarrollarlos en su totalidad. Uno de ellos es un contenido relacionado con figuras literarias y el otro es un contenido relacionado a corrección ortográfica de textos, o sea que es un tema que tiene que ver con ortografía. Entonces, en ese sentido, pues ya verán que vamos a ir desarrollando el tema. Ustedes saben que vamos a utilizar siempre nuestro libro de texto, van a tener a la mano su libro y su cuaderno, así que antes justo de comenzar a anotar tema, objetivo y reflexión, que siempre lo hacemos, les voy a pedir que tomen nota de la fecha. Esta vez no voy a anotar en la pizarra, ya expliqué la situación, ¿verdad? Así que van a tomar ustedes nota de la fecha. Ahora tenemos martes 11 de mayo. Siempre tome nota para que usted lleve la secuencia y sepa qué contenidos se han ido desarrollando en qué días. Así que luego de haber anotado la fecha, pues vamos a pasar a anotar los contenidos. Si ustedes ya se dieron cuenta o si alguno de ustedes por casualidad ya revisó la guía de la semana, estas guías de la semana, bueno, siempre las colocamos en el Drive donde se tienen que colocar y luego les compartimos en la plataforma del colegio, en el apartado lecciones. Ahí usted puede encontrar, pues obviamente, en los diferentes cursos, las semanas. Entonces, por semana se ha colocado o se va colocando la guía de la semana para que usted solamente le dé clic a la imagencita que está ahí y ya automáticamente le abre el Drive, le abre la guía para que sea más fácil y no ande buscando usted la dirección o buscando dónde está para poder abrir o buscar la guía. Y luego también ahí se les está detallando o se les coloca los temas con cada uno de los videos del canal de YouTube. Obviamente en el caso de los videos ustedes saben que pues se graban en cualquier sección, es decir, que ahorita, por ejemplo, la clase se está grabando y así como se está grabando esta, pues también se graba la que se tiene con el B, con el C, con el D y se toma solamente una como referencia o se elige una y una es la que se sube. Entonces, en ese sentido, pues usted tiene que saber que si usted se ha conectado de manera responsable a la clase, así como ahorita, por ejemplo, ya sabrá que en el video de YouTube que diga figuras literarias y corrección ortográfica de textos, pues usted ya sabe que ya la recibió. Esto solamente es un apoyo para que previo a un examen o previo a una evaluación, pues usted pueda repasar o estudiar algunas cosas volviendo a ver la clase, o también en los casos de emergencia, ¿verdad? Que alguien no se pueda conectar por alguna situación, pues que se le salga de las manos, alguna situación complicada. En ese sentido es la utilidad de las grabaciones, pero no es solamente para que usted diga, pues no me voy a conectar porque las clases están grabadas. Ustedes saben, y yo sé también que ustedes de manera responsable se han estado conectando y procuran hacerlo pues de manera cotidiana. Entonces, los temas que vamos a ver hoy para que empiecen ya a tomar nota, y de hecho ya les estoy compartiendo la pantalla, son los dos primeros que están en la guía. El primero es figuras literarias lógicas, esas son las que nos toca estudiar ahora, y las figuras literarias lógicas que vamos a ver son 3. Una se llama máxima, la otra se llama refrán y la otra se llama adagio. Este va a ser un tema bastante sencillo porque prácticamente vamos a utilizar algunos ejemplos bastante cotidianos, bastante sencillos de entender, pero nos vamos a dar cuenta que las figuras literarias
no solamente pretenden conmover a las personas, sino que en ocasiones sirven para convencer o para persuadir. Entonces, en este tema vamos a ver estas tres figuras. Vayan tomando nota ustedes. Yo sé que siempre que estamos de manera pues, semipresencial, que hay estudiantes aquí, yo les anoto en la pizarra el tema, objetivo y reflexión, y ahora vamos a anotar siempre esa información. Y el segundo tema que vamos a ver es el de corrección ortográfica de textos. ¿Qué vamos a ver relacionado con ortografía? Vamos a ver usos de tampoco y tampoco, también y también, dónde, a dónde, a dónde. Este es el tema que nos propone el Ministerio de Educación. Sin embargo, nosotros en el caso de los usos de dónde y a dónde, vamos a ver más porque hay más formas de escribir esta palabra y vamos a descubrir o vamos a recordar, en el mejor de los casos, cuando se utilizan estas palabras. Yo creería que en el uso de tan poco y tampoco no hay mucha dificultad, es decir, que no hay quizá alguna complejidad muy grande en la que uno diga, híjole, es que realmente yo no sé cuándo se usa, porque ya lo hacemos de manera práctica, ya lo hacemos de manera empírica o en base a la experiencia, pues también nosotros ya vamos dándonos cuenta que lo usamos, pero a veces no tenemos quizá la fundamentación teórica. Y luego tenemos el uso de tan bien y también, que en la pronunciación prácticamente lo hacemos igual, pero que al momento de la escritura ya sabemos que hay una diferencia. Entonces vamos a ver los usos. Y luego, pues en el de dónde y a dónde, con tildes y sin tildes, eso es lo que vamos a afianzar el día de hoy. Entonces usted va a tomar nota ahorita solo de los dos primeros temas, ¿sí? Que son los dos que vamos a cubrir en nuestra franja de clases de este día. Y luego los indicadores de logro que va a anotar son los primeros dos también, que son los que corresponden a los contenidos que acabo de mencionar. En el caso del tema de las figuras literarias, que son la máxima, el refrán y el adagio, el objetivo es identifica y escribe con disfrute las figuras literarias contenidas en un texto poético. ¿Cuál es la finalidad entonces? Que usted sea capaz o que ustedes sean capaces de identificar estas figuras en diversos textos y, ¿por qué no decirlo?, también en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de los refranes, tenemos familiares, probablemente abuelitos, bisabuelos, tíos, que cada vez que los vemos o que cada vez que nos comunicamos con ellos siempre sacan un refrán o que siempre nos transmiten un mensaje a través de refranes o a través de adagios. Entonces, esto es para que usted se dé cuenta que las figuras literarias tienen una utilidad práctica, que tienen una utilidad y que a veces ni cuenta nos damos, pero que las usamos. Y así también que las puedan identificar en diversos textos, ya sean estos líricos, o sea, poemas, ya sean estos narrativos, algún cuento, alguna novela, alguna fábula, porque las fábulas son aquellas, ya sabemos, que nos dejan una enseñanza moral. Entonces, en ese sentido, vamos a darnos cuenta que estas figuras nos sirven para eso. Entonces, que puedan ustedes identificar y también que puedan crear ustedes sus propios ejemplos de estas figuras. Recuerden que lo más importante de estos temas no es memorizar definiciones, lo importante es aplicar, hacer o identificar las figuras. Y en el caso del segundo indicador de logro, que es relacionado al segundo tema, es redacta con seguridad en sí mismo una entrevista, que de hecho la entrevista es el contenido que vamos a ver en las siguientes clases, y ahí lo ideal es que usted aplique las palabras que vamos a ver ahora, que vamos a recordar. Tampoco, tampoco, también, también, y los usos de dónde. Ahora, no solo que ustedes lo apliquen o que hagan solo entrevistas, sino que lo apliquen obviamente en todos los textos que hagan. Los textos escritos, ¿verdad? Para ser específicos, porque cuando nosotros hablamos, lo decimos independientemente de una manera o de otra, pero cuando ya llega la escritura es que a veces nos entra la crisis existencial, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el uso que voy a hacer o cómo lo voy a escribir? Entonces, la idea de hoy, si ustedes se fijan, o los indicadores de hoy, ambos están relacionados, o los dos temas están relacionados con la parte de la práctica, o sea que vamos a trascender, no quedándonos solo con las definiciones, con la muy memorización, sino que vamos a hacer o vamos a procurar hacer algunos ejercicios que nos van a servir
para aplicarlos, para identificarlos o para crear nuestros propios ejemplos, ya sea de figuras literarias o ya sea oraciones utilizando las palabras que ya mencioné. Entonces, yo esperaría que en esta introducción que yo he hecho o en este preámbulo, ustedes ya hayan tomado nota de ambos contenidos, de ambos indicadores y ahora vamos con la reflexión. La reflexión del día de hoy está pues ambientada o está relacionada en el marco del Día de las Madres. Ya ustedes saben que casi que se vuelve un poco comercial esto del Día de la Madre, que el 10 de mayo, que los regalos y todo, pero no debería o no debe ser solo un día el Día de la Madre, debería de ser siempre. Entonces, esta semana vamos a estar reflexionando un poco sobre eso. Probablemente van a ver reflexiones de este tema en todas las asignaturas. Y la reflexión de hoy dice, una madre es alguien que a pesar de todos tus fallos te sigue queriendo y cuidando como si fueras la mejor persona del mundo. Si ustedes se fijan, esta frase está bastante bonita, a pesar que alguien puede decir, híjole, está larga y la tengo que anotar. No piense en la extensión, piense en el mensaje que nos deja. Y pues si alguien me hace el favor de compartir su opinión o de decirnos qué, qué reacción le genera a usted esta frase, si será cierto, si no es cierto, si usted considera que de verdad el amor de una madre es tan grande que a veces, aunque nosotros la reguemos, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, pues nos siguen amando igual y nos siguen cuidando igual, como si no hubiésemos cometido ningún error. Entonces, si alguien me ayuda a darme su opinión de la reflexión, ahorita solo estamos nosotros, solo está nuestra sección y no creería o no creo yo que nos dé pena, ¿verdad? Pero si alguien me hace el favor de ayudarme a compartir su opinión de la reflexión, este es el momento. La vemos varios conectados, casi que está toda la sección. Así que vamos a ver, piense que se lo va a decir a su mamá o piense que va a reflexionar acerca de su mamá o si tiene algún ejemplo concreto, no sé. Vamos a ver si no ya voy a elegir yo a alguien aquí al azar de todos los que están conectados. Más de alguien tiene que hablar. Vaya, hoy es 11. Entonces, quiero ver, me voy a ir aquí según los tengo conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vaya, Daniela Salazar. Vamos a ver, Dani, ¿qué opinas sobre la reflexión, Daniela? ¿Cómo podrías interpretarla? Buenos días, señor. Hola, hija, buenos días. De que, sí, como usted estaba diciendo, que las madres pues, siempre nos van a ver como la mejor persona del mundo, y es porque pues ellas nos han visto crecer, han visto nuestros errores, nuestros logros, han visto todo de nosotros, y ellas siempre van a estar ahí para nosotros, independientemente de lo que hagamos. Es bueno demostrarle nuestro amor a nuestras madres, sea cual sea el día. Exacto. Muy bien, Dani. Muchísimas gracias por colaborarme con la opinión de la reflexión y como lo dice Daniela perfectamente, espero que todos hayamos escuchado lo que ella nos dice. Nuestras madres, quieras o no, han visto nuestro progreso, nuestro avance, nos han visto crecer, como decía ella, nos han visto desarrollarnos en todos los sentidos de nuestra vida y es obvio que las mamás siempre nos ven como lo mejor, ¿verdad? Como las mejores personas. Para las mamás, sus hijos son los más lindos, los más guapos, los más responsables, los más inteligentes, los que siempre sobresalen en todo, porque ellas nos ven con ojos de amor. Y a pesar de las cosas que a veces nosotros hacemos mal, de los fallos que tenemos para con ellas o para quien sea, ellas siempre nos nos perdonan y si a veces nos metemos en algún lío, en algún problema, ellas siempre están ahí para ayudarnos, ¿verdad? Para sacarnos del hoyo, como decimos, en el que podemos estar. Y eso, pues también debe generar un sentimiento de reciprocidad, que era también lo que nos decía Dani, que es necesario que en algún momento, pues que también nosotros seamos con ellas como ellas son con nosotros, que tengamos para ellas un amor que trascienda más allá de una
una simple fecha o de decir, bueno, hoy es el Día de la Madre, ahora sí voy a hablar con mi mamá o ahora sí le voy a dar algo, sino que compartamos con ellas tiempo de calidad y no solamente un día, sino que de alguna manera les retribuyamos las cosas. Tal vez no podríamos decir, le voy a retribuir con dinero o le voy a comprar una casa, un carro, no, sino que con acciones pequeñas nosotros podemos demostrar todo el amor que sentimos hacia ella. Así que pues reflexionamos con eso, reflexionamos en esa situación y ahora vamos a dar paso entonces ya al desarrollo del contenido. El primer tema que vamos a desarrollar es el tema de las figuras literarias. Para ello se van a ir a su libro a la página 115. Yo voy a compartir la pantalla para que también podamos ir viendo lo que vamos a leer, pero la idea de que usted tenga su libro es que vaya subrayando de una vez. Recuerde que la teoría o que lo que vamos a ir aprendiendo, lo que vamos a ir desarrollando en estas clases, que va a ser información del libro, obviamente esa información le servirá a usted para estudiar ya al momento de prepararse para su examen de periodo, que cuando vengamos a sentir ya vamos a estar en esa fecha, ¿verdad? Entonces, en la página 115 tenemos una pequeña introducción respecto a qué son las figuras literarias lógicas y con eso justamente voy a partir. Dice la definición, figuras literarias lógicas. Estas figuras tienen por objetivo expresar pensamientos con claridad, de manera que lleguen con fuerza al receptor. No buscan conmover, sino convencer. Entre estas se encuentran las sentencias, que son una reflexión profunda expresada en forma concisa y enérgica. La enunciación de una verdad. Algunas clases de sentencias son, y ahí tenemos la máxima, el refrán y el adagio. Pero vamos a empezar y voy a explicar lo que acabamos de leer o lo que acabo de leer en la introducción. Ustedes saben que las figuras literarias nosotros las utilizamos como recursos para embellecer a través de las palabras y decir de una manera pues más bonita, más llamativa, que atraiga al lector o que atraiga al escucha y que obviamente comprenda lo que estoy diciendo, pero con diferentes palabras. A decirlo de una manera tajante o de una manera puntual o de una manera cortante, que sería en este caso el lenguaje objetivo. Cuando nosotros hablamos de figuras literarias, entonces tenemos una clasificación. Para no irnos tan lejos, recuerdan ustedes que en la unidad anterior también vimos un tema de figuras literarias y las figuras que veíamos se llaman, o se llamaron en su momento, que las vimos, ¿verdad? Figuras literarias patéticas, que son las figuras de diálogo. Ahora nos corresponde estudiar las lógicas. ¿Qué vamos a subrayar o qué debemos resaltar de las figuras lógicas? Primero, que tienen como objetivo expresar pensamientos con claridad, o sea que entre más concreto o entre menos rebuscado sea, o entre menos rebuscadas sean las palabras, es mucho mejor. No buscan conmover, sino convencer. Esta idea es bien clave para las figuras lógicas. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas figuras no es, ay, qué lindo, qué romántico lo que dijo, o ay, sí, me conmueve leer esa figura o leer ese ejemplo, sino que nos vamos más por el plano de la trascendencia en la persuasión. O sea que con la máxima, con el refrán y con el adagio vamos a decir cosas para que quien lo lea o para que quien me escuche decirlas o a quien yo se las voy a dirigir, caigan en la cuenta, reflexionen y digan, hey, aquí me están dando un mensaje, me están dando un consejo, me están dando una advertencia. Entonces, por esa razón es que se llaman sentencias. ¿Sí? Una sentencia a veces uno lo ve como una amenaza, ¿verdad? Y uno dice, o en el ámbito de las leyes, cuando fue sentenciado a tantos años de prisión por lo que hizo. Pero en el caso, por ejemplo, de una sentencia, nos vamos más quizás al plano de una advertencia, de un consejo, de algo que yo le digo a alguien, si lo haces, pues te va a ir bien, y si no lo haces, te va a ir mal. O si haces esto, esa será la consecuencia. O si haces esto otro, esta será la otra consecuencia. Entonces, las sentencias son esas figuras que nos van a servir o son esos elementos que nos van a servir como un consejo, como una advertencia, como una
regla o una norma para que reflexionemos, interpretemos, interioricemos y hagamos. ¿Sí? Los refranes, por ejemplo, son muy utilizados y de hecho nosotros o ustedes, más de algunos se ha de conocer algún ejemplo. Si yo les mencionara alguno, estoy segura que más de algunos se los puede, más de algunos los conoce. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ahora conozcamos que las figuras literarias lógicas están dentro del plano de aquellas que buscan convencer, que ahí están las sentencias y que dentro de las sentencias tenemos tres diferentes ejemplos o que tenemos tres clases o tres tipos. La primera de ellas es la máxima. Esta es la primera figura. Si se fijan, el nombre no está muy rebuscado, de hecho es fácil de acordarse y no es muy usual, por ejemplo, hablar de anáforas, hablar de epíforas, hablar de metáforas. En el caso de la máxima es un nombre que parece bastante sencillo y la definición también lo es, porque si ustedes se fijan y vamos a leerlo, dice la definición de máxima: principio o regla que admite un grupo de personas sobre lo que se debe o no se debe hacer en determinadas circunstancias y que encierra una reflexión o sugiere un comportamiento de bien para la persona. Bye. Concretamente la definición me dice es un principio o regla. Desde ahí vamos a comenzar. Ustedes saben que las reglas o que los principios o que las normas pues que están hechas para cumplirse, ¿verdad? Ese es el ideal. Yo tengo una regla, tengo una norma y si yo estoy ante una de ellas, pues debo cumplir o debo acatar. Entonces, estos principios o estas reglas no están dentro del ámbito de las leyes, o sea, no es la Constitución, no es un artículo, no, sino que es una frase que las personas o que un grupo de personas o de hablantes toma como base de algo que se debe o no se debe hacer, ¿sí? En determinadas circunstancias. Ahora, ¿qué implica? Implica reflexión y sugiere un comportamiento de bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una norma o tengo una regla, estas reglas están hechas para que yo las cumpla y si las cumplo me va a ir bien. Y si yo tengo una regla y no la cumplo, sino que por el contrario la violento, entonces me va a ir mal. Voy a recibir un castigo, ¿sí? Independientemente que esta sea una regla ya en el ámbito específico de las leyes o una regla espiritual o una regla en el ámbito de la religión, independientemente de lo que sea. Cuando hay una regla, cuando hay un principio que las personas aceptamos como válidas y yo digo, lo voy a cumplir para que me vaya bien, entonces, eso va a ser una máxima. Una de las características bien importantes de la máxima es que casi siempre tienen un autor, ¿sí? Está definido quién lo dijo, está definido quién planteó esa frase, quién planteó esa máxima. Y si ustedes se fijan, tenemos un ejemplo. Para los ejemplos, sí les voy a pedir que ustedes me ayuden participando o hablando en el sentido de qué interpretan, porque una figura literaria, ustedes saben que no es solo tomarla en el plano literal y leerla y decir, vaya, ya estuvo, sino que lo que pretendemos más es reflexionar o ver qué nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, veamos el ejemplo de máxima que tenemos en el libro. Dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Vaya, en ese sentido, cuando yo digo conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, que es una frase de Sócrates, pregunto yo, ¿qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el mensaje que nos quiere transmitir esta máxima? Vamos a ver si alguien se anima y me dice, señor, yo opino, yo creo. Vamos a ver si hay algún valiente. Si no, vuélvala a leer hasta que llegue un momento en el que usted diga, hey, hoy sí ya la entendí. Vamos a ver. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿O creen ustedes que no hay ningún mensaje? Porque si ahí fuera, bueno, yo la verdad es que yo creo que ahí no hay ninguna reflexión, ahí no veo ningún principio, no veo ninguna regla, entonces no está cumpliendo el deber de una máxima. Pero yo sé que sí, yo sé que todos lo están interpretando, lo que pasa es que a veces les da un poquito de penita el expresarse y decir esto es lo que pienso. Ahora, según lo plantea Sócrates en este ejemplo,
antes de ponerme a querer conocer a las personas que me rodean, a mis familiares, a mis amigos, el comportamiento humano en general, el comportamiento de las sociedades, la parte filosófica, lo primero que yo debería conocer es a mí mismo. Según esta máxima, si yo me conozco a mí mismo y conozco mi fortaleza, mis debilidades, mis puntos débiles, mis puntos fuertes, yo conozco cuando comparto, cuando ando en ciertas emociones, si yo ando enojado, si yo ando feliz, si yo ando susceptible, si yo ando triste, ser capaz de distinguir y ser capaz de reflexionar en mis propias actitudes, en mis propios comportamientos, hasta ahí, media vez yo de verdad me conozca, entonces yo puedo comenzar a querer indagar o a querer colaborar o a querer conocer a los demás, porque a veces nosotros cometemos el error y alguien me pregunta, mira, ¿y cómo estás? Y a veces yo digo, no, es que no tengo nada, nada, pero ¿y ese nada? ¿Qué quiere decir usted diciendo que no tiene nada? O sea, mira, ¿y qué te pasa? ¿Estás triste? No, es que no sé, fíjate, no. A veces ni siquiera nosotros sabemos cuáles son nuestros sentimientos o qué andamos sintiendo. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo decir, mira, fíjate que fulanito de tal hoy anda bien triste? Porque si no puedo identificar los sentimientos en mí, tampoco lo voy a poder hacer en los demás. Entonces, según esta máxima, si yo quiero conocer a los demás, si yo quiero conocer el universo, si yo quiero conocer el mundo, pues entonces comienzo conociéndome a mí mismo. Ahora les voy a escribir o les voy a compartir otro ejemplo de máxima para que usted tome nota en su cuaderno también. La idea de que ustedes anoten en su cuaderno es que puedan tener otro ejemplo que fundamente la teoría. Si se fijan, bueno, ayer te estoy compartiendo una pantalla que no tiene nada porque yo les voy a escribir el ejemplo y ustedes lo anotan, por favor, ahorita para que salgamos a tiempo. Como telas de araña son las leyes. Ya les voy a hacer más grande la letra para que sea más fácil de leer y no tengamos ningún inconveniente, sobre todo ahorita que estamos de manera virtual. Vaya, como telas de araña son las leyes que atrapan a la mosca y no al Milano. Ese es el ejemplo. Lo vamos a colocar entre comillas. Ya sabemos que al ser una frase textual, y en este caso vamos a colocar el nombre del autor. Recuerden esta particularidad. La mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces sí tenemos autores. Entonces, usted se fija, aquí tenemos el ejemplo de máxima. Anoten. Y de hecho podemos darnos cuenta que también tenemos otra figura literaria, porque si dice como telas de araña, estoy comparando. ¿Qué otra figura tengo ahí? Tengo un símil. Entonces, no quiere decir que una figura literaria sea exclusiva. Ahora, si usted observa este ejemplo, es una máxima que nos quiere dar a entender o que podemos reflexionar sobre eso. Quisiera que alguien me dijera o que se animara a ver qué quiere decir. Ahora, cuando usted observa esta palabra, al ver la palabra Milano, alguien diría, bueno, yo no sé qué significa. Así que si no sé qué significa, entonces no puedo entender nadita de la frase. Pero eso no es cierto. Porque aunque yo no conozca todo lo demás o no conozco una palabra, la otra parte sí me puede dar un contexto, sí me puede dar una interpretación. Vamos a ver si alguien me ayuda o alguien se anima. Como telas de araña son las leyes que atrapan a la mosca y no al Milano. Está difícil, esta sí está un poco más difícil, miren, ahí sí les creo. Vaya, y se las voy a ejemplificar con algo bien sencillo. Póngale que yo tengo un lugar grande en el campo, soy terrateniente, tengo un súper terreno y en ese terreno pues yo tengo vacas, yo tengo gallinas, yo tengo muchos animales que me sirven para comerciar y que obviamente me generan muchos ingresos económicos. Pero resulta que llega un momento en el que yo siento que los recursos que estoy ganando ya no me son suficientes porque quiero más. Entonces observo o me doy cuenta que hay otro tipo de negocios, pero que estos negocios no son tan lícitos, sino que van en contra de las leyes, en contra de lo establecido.
Pero como yo ya tengo una posición económica bastante grande y todos los que viven en mi pueblo, incluyendo los policías, incluyendo las leyes o incluyendo los que representan las leyes en mi pueblo, ya me conocen, entonces yo pues fácilmente ando en estos negocios que no son muy buenos, sino que son un poco oscuros, pero que les comparto un poquito de ayuda a los policías y con eso yo puedo actuar. Entonces yo vivo tranquilo, vivo feliz, no hay ningún problema, a pesar de estar haciendo cosas incorrectas ante la ley. Llega un momento en el que a mí se me desaparece una vaca de mi establo. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Quién me ha quitado, quién me ha hurtado, porque no me di cuenta, mi vaca? Y voy e indago y descubro que a un par de cuadras está mi vaca en el lugar donde tengo un vecino. Y resulta que yo voy a las autoridades y digo, bueno, miren, fíjense que este señor, fulanito de tal, me ha hurtado mi vaca y yo quiero que caiga el peso de la ley sobre él, porque esto es en contra de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ley, viene la justicia, vienen los policías, van donde este pobre señor, que sí, es cierto, actuó de manera inadecuada, me hurtó mi vaca y resulta que se lo llevan preso y le han dado un par de años por mañoso. Bye. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede en ese ejemplo cuando yo reflexiono o cuando yo intento ver cómo aplico esto? Como telas de araña son las leyes que atrapan a la mosca y no al milano, que en este caso, ¿quién sería la mosca? Les pregunto yo, según el contexto que yo les acabo de dar. ¿Quién sería la mosca? El pobre. Exactamente, muy bien, Daniel. En este caso, la mosca sería el pobre, sería el señor que quizá me hurtó la vaca para ver de qué manera la vendía o qué hacía para poder tener quizá para comer, y el milano soy yo. La palabra milano puede tener varias connotaciones, pero quizá la que más se acerca es que el milano es un ave, es una especie de águila. Entonces, en este caso, el milano seré yo, seré la persona poderosa que a pesar de que hago cosas malas, a mí la ley no me cala o a mí no me cae el peso de la ley. Entonces, en este caso, esta frase, eso puede ser una interpretación. Alguien puede interpretarla de otra manera y pues también sería válido, pero no está lejano este ejemplo de lo que pasa en nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos visto casos de situaciones quizás que no han sido demasiado graves, pero personas que han pasado mucho tiempo presos o castigados de alguna o de otra manera, mientras que hay personas que cometen grandes crímenes, los famosos crímenes de cuello blanco, qué sé yo, y que deberían de estar mucho tiempo presos, pero que de un día para otro, pues ya están en su casa, en arresto domiciliar, bien galán. Y entonces, pues, entonces, ¿qué pasa? Que ahí se nos viene un refrán, que es la otra figura que vamos a ver, que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Entonces, en este caso, una máxima nos puede llevar a reflexionar o nos puede llevar a interpretar muchas cosas según lo que vayamos entendiendo también según el contexto, ¿verdad? Vamos con la segunda figura. Esta es más fácil, yo creo que aquí nos vamos a tardar menos. El refrán, la definición nos dice, es una expresión breve que contiene una enseñanza moral. Básicamente esa definición es básica, es necesaria, es indispensable que usted reconozca que un refrán es breve y que siempre va a dejar una enseñanza moral. O sea que en este caso podemos decir que resultan o que contienen la experiencia colectiva. ¿Por qué? Porque durante muchos años la sociedad ha inventado estos refranes y que se han venido transmitiendo de generación en generación. Ahora, para hacer un refrán, ¿qué se necesita o qué características puede tener? Su redacción recurre a la rima en la mayoría de veces y también puede tener otras figuras literarias. Ya saben que no es exclusivo, que una figura no tiene por qué mezclarse con la otra. Claro que sí, sí se puede. Por lo general no tienen autor. Esta es una característica también básica. No tienen autor. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le ocurrió decir al que madruga Dios le ayuda? A esta altura, ¿quién lo va a saber? Si esto quizás viene de muchísimos años atrás, a saber a quién se le ocurrió y de tradición oral se ha venido pasando de generación en generación. Entonces no tienen autor y constituyen un bagaje. Un bagaje es un conjunto de conocimientos culturales de los pueblos. ¿Sí? O sea que en este caso la tradición oral es la que se encarga de transmitirnos o de hacernos conocer los refranes, porque transmiten sabiduría popular,
He ahí entonces que los refranes son más coloquiales, son más informales, ¿sí? Son más regionales, más que yo los puedo decir en cualquier lugar, o que mi abuelito, que alguien que quizás nunca ha estudiado o ha tenido una educación formal, me dice un refrán, pero para él hay una enseñanza. Y para mí, que la voy a recibir, también hay una enseñanza. Entonces, si se fijan los ejemplos que el libro nos propone, ambos son bastante conocidos. El que es perico, donde quieres verde. O sea que si yo soy de una manera, o tengo mis actitudes, o tengo mis habilidades, o tengo mis fundamentos, donde quiera que esté, así lo voy a hacer. Porque a veces uno dice, por ejemplo, en el ámbito universitario, no, hombre, es que a esa universidad no te vayamos, ahí vieras que ahí ni se aprende. ¿Será? Porque alguien que de verdad quiera aprender, que sea autodidacta, en cualquier universidad, por más chiquita que sea, va a aprender. Porque el que es perico, donde quiere verde. O al contrario, el que de verdad no quiere estudiar y no quiere hacer nada, aunque esté en la universidad más carísima del país o del mundo, no va a aprender porque no quiere. Entonces, el que es perico, donde quiere verde. Y la otra, el que madruga, Dios le ayuda, casi siempre se relaciona con el hecho de levantarse temprano, pero también podríamos relacionarlo con el hecho de ser proactivo, o sea, de ser chispa y decir yo me esfuerzo, porque tampoco es decir, vaya, mire, yo me voy a levantar a las 3 de la mañana toditos los días con tal de que yo salga bien en los exámenes, aunque no estudie. No, es que no es milagro la cosa, o sea, no es que Dios me va a mandar la respuesta a todas mis tareas y a mis actividades solo porque me levanto temprano, no, sino que es haciendo. Hay otro refrán que tiene que ver con esto: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? O sea, yo le voy a pedir a Dios, Señor, ayúdame a salir bien, pero tengo que actuar, o sea, tengo que hacer algo, no es cuestión de, bueno, pues hay que Dios me ayude y a ver cómo sale la cosa. Ahora les voy a compartir otro ejemplo de refrán para que lo anote también. Recuerde que la idea de darles otro ejemplo es que no nos quedemos solo con el del libro. Refranes hay un montón, sí, hay tantos que les podría compartir, pero les voy a compartir solo uno. Y el que les voy a poner dice, el que mucho abarca. ¿Cuál es la otra parte? ¿Alguien me puede decir cuál es la otra parte? Poco aprieta. Correcto. Va. El que mucho abarca, poco aprieta. Si usted nunca lo ha escuchado, entonces le voy a dar una tarea. Cuando vaya a ver a su abuelito, a su abuelita, a su bisabuelo, o a cualquier conocido que usted tenga en algún lugar y que usted pueda verle talle, a saber refranes, pregúntele. ¿Te sabes algún refrán? Y ellos, que quizá, lo vuelvo a repetir, no han tenido una formación súper, ultra rebuscada, se los van a decir porque son de sabiduría popular. Cuando yo digo el que mucho abarca, poco aprieta, es, mire, vaya haciendo las cosas poco a poco, no intente hacer esto, y a la hora de la hora nada le sale bien y hace una sola chambonada, porque me voy al extremo y agarro emoción y no termino ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Con las tareas, hablemos en el ámbito de las tareas. Mire, señor, es que tengo 5 tareas para toda esta semana, entonces voy a empezar a hacer ahorita la que es del viernes y después la del jueves y a la hora de la hora la que es para el día, es que fíjese que no la he terminado porque me puse a hacer las otras. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Es como que yo abra mis manos súper grandes en una piscina de pelotas y quiera agarrarlas todas entre más abro mis brazos, menos puedo apretarlas, menos puedo sujetarlas y se me van a caer todas. Mejor asegurarme de agarrar unas poquitas, pero que las afiance bien y que las pueda tomar bien. Y obviamente esto es sabiduría popular, porque en un momento determinado es que, mire, yo no entiendo usted de veras, porque el contexto es importante. Vale, ahora vamos con la última. Yo esperaría que estén anotando estos ejemplos y ahora nos vamos con la última figura, que es el famoso adagio. El adagio, el nombre sí está un poquito más raro, pero es fácil de entender también. De hecho, las 3 figuras se parecen bastante. Adagio consiste en expresar un pensamiento de forma concisa y en pocas palabras. Ojo, forma concisa y en pocas palabras, o sea que no es tan extenso. Y en eso el adagio se parece al refrán, porque son cortos. Suele tener carácter moral o doctrinal, tanto a nivel culto como popular. O sea que la diferencia entre el adagio y el refrán es que el refrán es popular, 100% popular.
¿sí? 100% creación del pueblo y para el pueblo, si lo vemos así. La gente lo dice y la gente lo ha venido repitiendo. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Va, ya sé qué significa. Es conocimiento, es un conocimiento popular, un conocimiento general. En cambio, el adagio puede o abarca ambos niveles, pero se va más o se inclina más por la parte culta. Y veamos el ejemplo. De pequeños principios resultan grandes fines. ¿Está cortito? Sí, está corto. Pero la forma en la que se expresa, o las palabras, o la rima, o el juego de la sonoridad, etcétera, es distinto porque el adagio es un poco más formal, mientras que el refrán es más informal. Y del adagio normalmente puede o no puede tener un autor también, porque a veces una de las cosas que nos puede servir de pista es que los refranes no tienen autor establecido y los adagios a veces sí los tienen. No siempre, pero casi la mayoría de ocasiones. En el caso del ejemplo que tenemos en el libro, sí tiene un autor y en este caso es Alejandro Magno. Y les voy a compartir el ejemplo que van a anotar en su cuaderno de adagio para que usted tenga también otro fundamento y que vayamos pues comparando. Y el ejemplo se los voy a anotar ahorita. Y creo que esta sí ya lo hemos escuchado. Es de sabios cambiar de opinión. Vale. Y esto es un proverbio. A veces encontramos proverbio chino, proverbio japonés. Este es un proverbio. No sé de dónde, pero igual. Tenemos, es de sabios cambiar de opinión. ¿Qué mensaje nos quiere dejar o qué mensaje nos quiere transmitir? Pues creo que es bastante claro, ¿verdad? A veces podemos entender que algo que dije o algo que hice o algo que afirmé o negué, pues estaba errado, me equivoqué. Y decir, bueno, sí, cometí un error, soy humano, así que me voy a reivindicar y voy a cambiar mi opinión. No es quedarme en el mismo, es que yo ya dije esto y así me voy a quedar y así me voy a morir, ¿no, verdad? Según este adagio, cuando alguien reconoce y tiene la mente abierta para reconocer un error, pues entonces es sabio. Ahora nos damos cuenta entonces. En el caso de la máxima es una expresión un poquito más extensa, como tomado como principio, tomado como regla, que se debe o no se debe hacer en determinadas circunstancias y tiene un autor la mayoría de ocasiones. Los refranes son más de uso popular, son tradiciones de los pueblos o de los países, no tienen un autor, son informales, utilizan una rima. El adagio es concreto, es conciso, pero es un poco más culto que el refrán, aunque las tres figuras obviamente me llevan a la reflexión, me llevan a persuadirme, porque si se fijan, todas las figuras que hemos visto, las tres que hemos visto, todas tienen que ver con hacer cosas para beneficio nuestro, ¿verdad? Y que si yo hago esto, o si yo cumplo con esta máxima, o si yo aplico este refrán, o si yo tomo en cuenta este adagio, entonces me va a ir bien en las situaciones que yo enfrento en mi vida cotidiana. Entonces, ahora vamos a hacer el mini ejercicio que tenemos en el libro. Váyanse a la parte de abajo al ejercicio 1. Solo ese vamos a hacer porque tenemos que desarrollar el otro tema. Pero está bien sencillo. Lo único que hay que hacer es ver los tres ejemplos y ver cuál es la máxima, cuál es el refrán y cuál es el adagio, porque hay uno de cada uno. El sabio jamás renuncia a su independencia, aún en medio de la suprema tempestad. ¿Cuál de las tres figuras será esa? Piense, si quiere leamos las otras dos. El abuso no es uso, sino corruptela. ¿Y esa qué figura será? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Y esa qué figura será? La primera que identifiquen me dicen, no dan copia a los demás. Yo creo que la primera es máxima. Ajá, muy bien, vaya, ya tenemos la primera respuesta. Perfecto, sí es una máxima. De hecho, el libro nos dice que las tres son anónimas, entonces ahí como que ya nos quitan una herramienta, porque a veces el ver si es anónimo o no nos puede servir como base para identificar refranes, pero en este caso, como los tres son anónimos, nos vamos a que esta parece más una norma, una regla, y esta más extensa, entonces una máxima. Vale. ¿Y de las otras dos? La segunda es adagio, señor. Perfecto, muy bien. La segunda es adagio y la tercera, obviamente, es el refrán.
esta de en casa de herrero, cuchillo de palo, es bien utilizada. Ahora no sé si ustedes alguna vez lo han usado o la han escuchado, pero se supone, bueno, un herrero ya sabemos que es el que trabaja el hierro, ¿verdad? Es capaz de fundir el hierro y hacer cosas súper chivas, espadas y todo lo que tenga que ver con este material. Pero ¿qué pasa si en la casa del herrero hay un cuchillo de palo y no de hierro? Entonces es como una contradicción, como que alguien diga, puchica, imagínate, el hijo del profe de mate, vos si solo dejando mate pasa, si mirás, si solo saca 2 en los exámenes y en los laboratorios, y yo que no tengo a mi papá ni mi mamá que saben matemática, yo salgo bien y él no. En casa de herrero, cuchillo de palo. Otro ejemplo que se me venga a la mente, fíjate que en mi familia, mi mamá, mi papá son doctores, pero resulta que en esa familia todos pasamos enfermos, que con gripe, dolor de cabeza, fiebre, faltó a clase. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ahora, esto obviamente también depende del contexto, porque a veces hablamos sin saber, ¿verdad? Y uno dice, no, hombre, menos mal que son médicos y solo enfermos, pasa. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿ya? Es como que alguien tenga en su casa habilidades, conocimientos, pero que a la hora de la hora no los aplica, o los suyos no lo aplican. A esto me viene a la memoria otro que es bastante similar, candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea que afuera yo apariencia, ¿verdad? El más bonito, el más respetuoso, el más inteligente, el más responsable. Pero en la casa, con mi mamá y mi papá, ya candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, hay muchos refranes que si nos pusiéramos ahorita a compartirlos y hablar, no terminamos, no, se nos va el tiempo. Vale, ahora entonces hemos terminado el primer tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, algo que no quede claro. Creería que no, ¿verdad? Porque está bastante sencillo, pero vale, vamos a irnos entonces al otro tema. El otro tema es el de la corrección ortográfica y vamos a ir a la página 121, perdón, página 121. Yo les estoy compartiendo, pero ustedes váyanse a su libro. En la página 121 tenemos ese cuadrito azulito. En ese cuadrito, ahí está el desarrollo del otro tema. Pero vamos a tomar como base el libro solo para los primeros dos. Solo para tampoco y también. Para los donde les voy a compartir otra cosa. Vale. En el caso de estas palabras, ustedes saben que son homófonas, ¿sí? Ya un tema anterior expliqué que son las palabras homófonas y yo les decía que son aquellas que se pronuncian igual, pero que se escriben diferentes y son heterógrafas y que obviamente el significado es distinto. Entonces, en el caso de estas palabras, tampoco, tampoco, también y también son homófonas porque las pronunciamos igual. Es decir, que cuando yo digo esto, que estoy señalando ahorita, yo no digo tan poco y hago una gran pausa, sino que cuando yo hablo, yo digo tan poco y ya, ¿sí? O cuando yo pronuncio esta, no digo tan poco y hago bien o hago bastante énfasis en la M. No, lo pronunciamos igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uso entre una y otra? Veamos. En el uso de tan poco, separado, que es el primero, es la secuencia de tan, que es un adverbio de cantidad, y poco, que es otro adverbio de cantidad. Acuérdense que los adverbios se pueden relacionar o se pueden modificar o complementar entre ellos. Y se usa para estructuras comparativas. ¿Qué quiere decir? Que se hace uso de tan poco cuando hablo de cantidades, de cantidad. Y esta cantidad casi siempre es en tono comparativo. Veamos el ejemplo. Gana tan poco como yo. O sea que yo gano poco y él gana lo mismo que yo, o sea, poco también, ¿sí? O si yo digo, yo como tan poco como mi mamá. Entonces, si ella no come, yo soy igual que ella y como poco. O sea que tiene que ver con cantidad. Esa tiene que ser la relación que usted tiene que hacer. Yo creería que no nos equivocamos con estas dos. Podría quizás meter las manos al fuego en pensar que no nos equivocamos, pero igual hay que desarrollar. Y en el caso de tampoco, que va unido, y con M, por cierto, porque antes de P y de B se escribe M, que tiene que ver con ortografía también, es un adverbio, pero este adverbio ya no es de cantidad, sino que es de negación, porque se niega una cosa después de haberse negado otra.
Veamos el ejemplo. No queremos la venganza, tampoco el olvido. Otro ejemplo. No vine hoy a clase, tampoco mañana. ¿Sí? No tomé coca hoy, tampoco mañana. O sea que en el caso de tampoco, que se escribe unido, que obviamente es con M, es necesario que lo relacione usted con negación, ¿sí? O si no va mi mamá, tampoco voy yo. Si no va vos, tampoco yo. Si no nos vemos, entonces tampoco te hablo. No sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra utilizar una negación y luego niega. Entonces, negar tampoco unido y tampoco separado es de cantidad. Creo que eso es solo cuestión de aclarar porque ya lo sabemos. También y también. Ay, es que, puchica, pero es que suena igual, señor. Sí, hijo, suena igual, pero el uso ortográficamente hablando en la escritura es lo que nos importa. También se usan estructuras comparativas y consecutivas. O sea que prácticamente en este caso me gustaría cocinar tan bien como mi madre. O sea que aquí también puedo hacer una comparación. ¿Sí? Pero en este caso no hablo de una cantidad, sino que hablo de una cualidad, ¿sí? De bien. ¿Cómo estás? Bien, bye. Entonces, si yo me digo, ¿cómo estás? Bien. Y yo te digo, entonces yo estoy tan bien como tú, tan bien como, tan bien como mi mamá, tan bien como mi papá. Quisiera estudiar tan bien como fulanito de tal, porque él se concentra, él se pone a estudiar y yo es que no puedo, de verdad que o sea que tan bien es lo contrario a tan mal. ¿Ya? Va. Y el otro, que es tan bien, que va unido. Y con M, por favor, aclaro eso porque ya he visto también escrito con N y unido. Esas sí son de verdad cosas un poco ya más criminales, ¿verdad? También es el adverbio que se usa para indicar que lo expresado en la palabra o secuencia a la que afecta se suma a lo dicho con anterioridad. A Esteban le gusta la música clásica y a mí también. O sea que también es lo contrario tampoco. Porque en tampoco es para las negaciones y en el caso de también es para afirmaciones. Si mi mamá va a la playa, yo también. Si vos vas al cine, yo también. Si no vas al colegio, yo tampoco. O sea que cuando es no, que es para negación, es tampoco, y cuando es sí, que es para afirmación, es también. Ya, yo creo que aquí no hay mayor duda, pero si a alguien ahorita le surge alguna duda, pues se active el micrófono y dígame, señor, mire, yo todavía sigo teniendo dudas, que yo podría afirmar que no, pero igual, para eso están estos temas, ¿verdad? Para que los podamos desarrollar y para que podamos saber de una manera un poco más concreta o más específica qué es lo que está pasando con estas palabras. Bien, entonces si no hay preguntas, ahora, para el uso de estas palabras, de dónde y a dónde, si ustedes pueden o si quieren, hagan una referencia o anoten ahí que lo vamos a estudiar de la guía. Yo les voy a compartir la guía o del cuaderno, porque usted pueda tomar nota de lo que yo le voy a compartir ahorita. No quiere decir que lo del libro no esté bien, no. Pero lo que sucede es que en el libro no han tomado todos los usos. Entonces, se los voy a explicar o voy a retomar otra base u otra bibliografía, digamos, u otra teoría para que sea más fácil de entender. Así que no se vayan a preocupar que de todas maneras lo que yo voy a decir ahorita, les voy a compartir, está en la guía. Y usted lo que va a hacer si quiere es anotar. Vale, aquí está el resumen. Si se fijan en el caso de donde, en realidad hay 6 formas distintas de escribirla. Son 6. Y es ahí donde les digo que en el libro no estaban todos, porque en el libro prácticamente solo me abordan 3 o 4. Y yo necesito que conozcamos los 6. Si ustedes se fijan, están agrupados en este cuadrito. Y si usted quiere anotarlo, anótelo. Anótelo si usted considera que le va a servir tener en el cuaderno ese soporte, esa información que cuando la va a estudiar ya no sea necesario andar buscando guías, sino que con lo que está en su cuaderno ya se puede ir, ya puede entender perfectamente el tema. Entonces, si usted se fija, dice, las primeras 2, ¿a dónde y a dónde? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Simple y sencillamente este espacio.
Señor, ¿y hay alguna diferencia entre esto y esto? Usted va a usar el que quiera. O sea que el uso de a dónde unido y a dónde separado sin tilde es igual. ¿Y qué indican o para qué sirven? Indican la dirección de un movimiento o destino. O sea que hace referencia a qué lugar, pero están acompañados de verbos de movimiento, ¿sí? De acción. Veamos los ejemplos. Me había costado mucho llegar a donde estaba su casa. O sea que estoy hablando, llegar, me había costado mucho llegar, o sea que yo estoy hablando de una acción, de ir en el busito, de ir en el carrito, de ir en mi bicicleta, de ir caminando, como sea, pero me había costado mucho llegar a donde estaba su casa, o sea, al lugar donde estaba su casa, pero yo estoy hablando de movimiento. Veamos la otra. Me había costado mucho llegar a donde estaba su casa. Señor, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo porque usted se va a dar cuenta que lo puede escribir unido o separado. Ahí es como a usted le guste, es al gusto del cliente. Yo en lo personal casi siempre lo escribo unido. No sé por qué, me he acostumbrado así. Pero independientemente que lo escriba unido o separado, el uso es el que les acabo de decir. Tiene que ver con llegar o ir a un lugar, pero que esa acción implique o que esa oración implique acción, implique movimiento. Veamos el otro ejemplo. Voy a donde tú quieras llevarme. Póngale que se sube al carro, vaya ayer, el Día de las Madres. Ustedes se subieron al carro, se subió su mamá, y iba su papá o quien sea. Entonces probablemente le preguntaron a su mamá, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quiere ir? Y su mamá le dijo, yo voy a donde ustedes quieran llevarme. Pero ese quieran llevarme implica acción porque ya están en el carro, porque el carrito ya está arrancado y ya van a empezar a la marcha y van a llegar a un sitio. Entonces voy a llegar a donde tú quieras llevarme. Es lo mismo que escribir voy a donde tú quieras llevarme. Es exactamente igual. Unido o separado es lo mismo, pero que implique movimiento, acción. Ya van a ver por qué le estoy haciendo tanto énfasis a esto. Vamos con la segunda. ¿A dónde y a dónde? Son exactamente iguales que la anterior, pero aquí se están tildados. Ah, la tilde automáticamente a usted le debe hacer relacionar con pregunta. ¿Sí? Interrogación. Esa interrogación puede ser directa o indirecta, eso ya lo sabemos. Puede que tenga signos de interrogación o puede que no los tenga. Entonces, cuando yo digo, y si se fijan aquí me dice la definición, interrogativos que expresan la dirección de un movimiento o destino. Ah, o sea que es casi lo mismo que en la primera. Exacto, solo que en estas son para afirmar o negar y en este caso son para preguntar. Veamos el ejemplo. Y de hecho aquí yo me atrevería a afirmar que le faltan los signos. Así que si usted se los quiere escribir, escríbaselos porque sería lo correcto. Pero bueno, ¿a dónde iremos ahora? Es una pregunta. ¿A dónde iremos? Pero ya ahorita sí, yo ya estoy en el carro, ya voy con ustedes y les digo, vaya, ¿a dónde iremos? Iremos. O sea que esto implica acción, implica que vamos a ir. O tal vez no en el mismo momento, sino que tenemos la cita para las 3 de la tarde. Entonces, ahorita son las 10 de la mañana y yo les pregunto, ¿a dónde iremos ahora? Pero va a realizar una acción, ¿sí? Va a implicar un desplazamiento de un sitio a otro, de un punto A un punto B. ¿A dónde iremos ahora? Es lo mismo, solo que aquí va separado. Señor, ¿cuál de las dos es correcto? Cualquiera de los dos. El uso es el mismo. Ahí es a gusto del cliente. Vuelvo a repetir, yo también casi siempre lo escribo unido, pero ahí es cuestión la que a usted le guste, la que a usted le parezca, siempre y cuando sea el uso acertado, cualquiera de las dos. Vea la otra. Esta sí es una pregunta indirecta. No sé a dónde ir. Póngale que usted acaba de llegar a la Plaza Mundo, porque ni modo, lo llegaron a dejar sus papás ahí porque van a hacer una vuelta. Y usted diga, es que, ay, no sé a dónde ir aquí. No haya para dónde agarrar, no sé a dónde ir. O sea, puede ir a Prisma Moda, puede ir al fútbol, puede ir a, no sé qué cosa, Dollar City, no sé qué puede haber ahí. ¿Va? Entonces, implica movimiento, no sé a dónde ir o no sé a dónde ir. En este caso tiene que estar tildado aquí, ¿ve? Los dos tienen que estar tildados porque son preguntas. Entonces, el a dónde, con tilde o sin tilde, uno es para preguntar, uno es para afirmar o negar, pero implican movimiento o destino. Mientras que los otros dos, que son los dónde, a secas, si se fijan, dónde, expresa en el lugar en que.
o sea que aquí ya no implica una acción o ya no implica un movimiento o un desplazamiento. Ahí está el jardín donde se cayó tu primo. Va, póngale, yo voy pasando y resulta que hace 3 semanas se cayó mi primo y se reventó toda la frente el pobrecito. Entonces yo voy caminando y le digo a alguien, ah, mira, o alguien me dice a mí, porque es mi primo, ahí está el jardín donde se cayó tu primo. Entonces, ese donde expresa, ahí está el lugar o ahí está el jardín en el que se cayó tu primo, pero eso no implica que voy a ir ahí. Estoy señalando el sitio. ¿Sí? Estoy señalando el lugar específico. O la casa está donde yo te indiqué. ¿Va a ir a la casa? No. Está diciendo dónde te indiqué, dónde está. Vaya, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el salón y estoy yo sola, puedo decir o puedo tomar un ejemplo, ese es el pupitre donde se sienta Leo. Por ejemplo, se me ocurre. O ese es el pupitre de donde se sienta Caro. Entonces, voy a ir, no, hombre, estoy diciendo, estoy refiriéndome a un lugar, pero es fijo, ¿ya? No implica desplazamiento, no implica movimiento, implica que está ahí y ahí está y ya estuvo. Doy la referencia en todo caso, que en este caso es donde se sienta X o Y estudiante. Y el donde, que lleva tilde, es para preguntar, ya sea preguntas directas o indirectas, pero también expresa en qué lugar, o sea que es fijo. ¿Dónde está mi abrigo? Les aconsejo que le pongan signos de interrogación en estos casos, porque es una pregunta bastante directa en realidad. La primera, ¿dónde está mi abrigo? Vámonos al contexto de la casa. Va. Híjole, es que yo no encuentro mi libro de lengua, hombre, no sé dónde lo he dejado. Y de repente a usted le agarra a preguntar a todo mundo, ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Pero es que usted no está hablando de que va a ir de un punto A a un punto B. Anda preguntando por un sitio específico que su mamá le diga, va, y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? No son bromas. Pero que en un momento su mamá le diga, está en la mesa, ahí lo dejaste ayer, estabas estudiando para lengua porque te encanta tanto esa asignatura. Entonces, cuando su mamá le dice dónde, le está diciendo el sitio específico donde dejó su libro. Entonces, el dónde, para preguntar lugar específico, entonces ahí está. No sé dónde está mi abrigo. Esta es una pregunta ya indirecta, ¿sí? No sé dónde está mi libro. Estamos hablando, estamos preguntando por un lugar específico. Por ejemplo, si yo digo, no sé dónde dejé mi celular, no sé dónde lo dejé. Entonces, a veces los errores que solemos cometer es que revolvemos. Yo digo, no sé a dónde está mi celular. Y ahí sí es un error, porque el a dónde tiene que ver con moverse, con movilizarse de un lugar a otro. ¿A dónde iremos? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde vamos a salir a vagar? Ahí sí, porque implica movimiento o destino. En cambio, los dónde, tanto el para preguntas como el para respuesta o para afirmaciones, tiene que ver con puntos fijos. Yo creo que esa es la clave para entenderlo. Y recuerden que los tildados son preguntas o incluso, vaya, tal vez no preguntas, pueden ser exclamaciones, ¿verdad? Pueden ser exclamaciones porque póngale que yo me enteré que alguien fue a un lugar malo, ¿verdad? Entonces yo le digo a alguien, ¿dónde te metiste? Quizá en ese sentido puede ser pregunta y puede ser exclamación también, pero a lo que vamos es que usted tiene que saber que cuando va a preguntar eso sí, siempre tienen que estar tildados. Porque a veces uno se aflige cuando ve, ay, Dios mío, son 6 palabras y como, pero fíjense que son fáciles. De hecho, estas 2 valen por una. Estas otras 2 valen por una y ya los dónde son lugares fijos. Entonces, ahora no sé si alguien me puede decir si hay alguna pregunta, alguna duda. No sé si todos tenían claro ya el uso de estas palabras y pueden decir, no, así yo ya lo sabía. Si alguien ya lo sabía, en serio, lo felicito grandemente por tener una ortografía bastante buena y bastante amplia, pero si alguien desconocía o alguien tenía alguna duda, o a veces los aplicamos mal cuando hablamos y eso nadie está exento. Vaya, póngale que cuando salimos a receso, vaya, póngale que usted cuando sale al receso con sus amigos todavía no sabe para dónde va a agarrar y si usted le pregunta, hey, ¿dónde vamos? Ahí está preguntando de manera inadecuada. Porque el dónde es un lugar específico. Usted le está preguntando al salir de receso para dónde van a agarrar, si para el poli, si para el chalet o para dónde. Entonces tendría que ser, ¿a dónde nos vamos? ¿O a dónde vamos a ir? Ahí sí,
porque implica que en el momento usted va a realizar la acción. Entonces, creo yo que he intentado matizar o decirlo de una manera un poco más sencilla, porque a veces cuando nos vamos a ver solo la muy teoría nos podemos enchivolar más de la cuenta, pero yo creería que ahorita con los ejemplos y con lo que hemos hecho estaríamos claros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o todo está clarísimo. Alguien que me diga, señor, todo bien, o señor, mire, dice que yo ya lo sabía, no sé, cualquier cosa, pero que me da a entender que están despiertos. Todo bien, señor. Todo claro. Vaya, perfecto, Mafer, gracias. Vaya, entonces, en los minutos que nos faltan, que ya es poquito, porque ya casi que se nos acaba la hora, vamos a hacer unos ejercicios. Los ejercicios que les voy a compartir están en los recursos que nosotros tenemos en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra plataforma Santillana. Entonces, ahorita voy a compartirles la pantalla donde lo tengo. Vamos a ver que no tenga ningún problema para poderlo abrir y ahorita se los comparto. No sé si ustedes te toman el tiempo, pero si no, igual se los voy a recordar, que cuando ustedes ven la guía de la semana, si se han fijado siempre al fondo, al final de la guía, hay algo que se llama recursos complementarios. Ahí donde dice recursos complementarios, siempre les he colocado las capturas de pantalla de los recursos que yo les propongo durante la semana para que usted se vaya dando cuenta de lo que tiene que hacer, es decir, de lo que puede ir a revisar usted para poder resolverlo. Para poderlo resolver, porque usted sabe que, si bien es cierto, lo más importante es ver la clase, conectarse a la clase y en todo caso, pues, entrar a hacer los ejercicios y hacer el libro de texto, pero esta información es información adicional. Y fíjense que ahorita no sé por qué no me va a dejar mostrarlo, pero ya voy a probar de nuevo, tal vez. Si me vuelvo a salir y vuelvo a entrar, esto me funciona. Entonces, en esos recursos, ¿usted qué tiene que hacer? Entrar a la plataforma Santillana y cuando entra a la plataforma Santillana, lo que tiene que hacer es buscar en actividades. En actividades donde dice actividades no evaluadas, porque no son notas, usted va a encontrar ahí los recursos y en esos recursos ahí está prácticamente lo que yo cada semana le voy poniendo. Yo sí elijo los recursos que son para cada uno de los temas y usted, lo ideal es que entre a hacerlo. Yo sé que a veces no nos queda tiempo y uno dice, ¿y en qué momento voy a entrar? Pero si podríamos, sería lo ideal. Si se fijan, aquí tenemos libro web. Este libro web son ejercicios que tienen que ver con el tema. No sé aquí, bueno, lo que ya está pasando es que me está dando la respuesta, ya me está dando resuelto el ejercicio. Vamos a ver. Vaya, de todas maneras vamos a leer esto. Si se fijan, aquí tengo una introducción con el uso de tampoco y tampoco. Si usted revisa, vaya, vamos a ver este. Uso de tampoco y tampoco, también y también. Escriba los espacios en blanco las palabras según convenga. Vamos a hacer por lo menos este en el tiempo que nos queda. Vaya, me van a decir ustedes qué voy a poner, si tampoco unido o tampoco separado. Ella asistió a la reunión. ¿Qué va aquí? Solo díganme unido o separado. Unido. Unido, va, perfecto. Vamos a ver la siguiente. Es el tiempo que falta para reunirnos. Separado. Vale, es tampoco, muy bien. Nosotros haremos trampa. Unido. Ajá, muy bien. Lo que yo espero de esta vida es... Separado. Qué pesimista esto, vean. Lo que yo espero de la vida es tampoco. Ay, no, vale. Vamos con las otras dos. También unido y también. Solo me van a decir unido o separado. Yo ya voy a saber cuál de las dos. Tú has pasado la prueba. Unido. Ah, muy bien. Ahora, la tilde es importante porque acuérdense que a veces uno en la carrera ni escribe la tilde. Hay que colocarla. Me siento contigo. Separado. Ajá, muy bien, perfecto. He ido a Santa Ana y a Sonsonate. Unido. Perfecto, muy bien. Y la última, ella actúa como su hermana. Va. Vamos a ver, en teoría esto me va a dar la corrección. Entonces, cuando usted hace esos ejercicios, sacaron 10. Y obviamente estos ejercicios están ahí. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos a revisar. Va. Y luego ya terminé
y me voy a ver si me salen los otros. Pero aquí ya está resuelto, pero igual lo vamos a ver, ni modo, vaya. Dice, porque por más que intente eliminarlo, no me deja. Miren qué barbaridad. Vale, pero igual. Lee las siguientes oraciones, luego indica cuál o cuáles están escritas de forma correcta. Isabel comió tan poco que lo pidió para llevar. ¿Podrían decirme por qué esta no está correcta? Tiene que ir con el otro que es separado, ya que está como diciendo que ella comió poco, o sea, Ajá, adverbio de hablando de cantidad. cantidad, perfectamente, muy bien. Vean esta otra, ¿a dónde iremos? ¿Y esta por qué está mala? Si es una pregunta, ¿cuál es el error ahí? Por la tilde. Por la tilde. Perfecto, muy bien. Esta está buena porque dice la pasamos tan bien, me está dando la característica, el adjetivo de cómo la pasamos, y en la otra, ¿dónde queda el cine? También está correcta porque es una pregunta y está tildada. Y si se fijan, se ha utilizado dónde porque estoy pidiendo lugar específico. No estoy diciendo que voy a ir. Estoy preguntando dónde está. Si yo le digo, por ejemplo, a alguien, vaya, Mafer, ¿dónde queda el cine? Ella me va a decir en Multiplaza o qué sé yo, cualquier respuesta. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo quiero ahí es un sitio específico. Vaya, esta igual, no sé, ya me da las respuestas, pero igual, vaya. Entonces, si se fijan, lo único que teníamos que hacer aquí, si usted lo hace, si usted entra al libro web, hace este ejercicio, está bien y puede comprobar las respuestas. Lo hicimos tan bien que ganamos el primer lugar. Me está indicando cómo lo hice, el modo, lo hice bien. ¿A dónde vamos a parar? Aquí, si se fijan, aquí se estamos indicando movimiento. Puede ser en sentido real, que vamos sin rumbo en un carro a saber para dónde, o en sentido figurado, ¿verdad? Que nuestras acciones a dónde nos van a llevar. ¿Dónde está Valeria? Lugar específico. ¿Dónde está? Una es exclamación, una es interrogación. Eso me hace que los tilde. Diego hizo tan poco que no alcanzó para todos. Hizo tan poco arroz de cantidad, ¿verdad? Cantidad que solo alcanzaron a comer 5 y éramos 15. Acordamos que también iría Zaira, o sea, vamos nosotros, pero también ella se suma. Nosotros tampoco iremos a la montaña. Entonces, si no vamos, si no van ellos, pues tampoco nosotros. Entonces, es cuestión de lógica también hasta cierto punto algunas cosas, ¿verdad? Y luego aquí lo que tendrían que haber hecho es escribir a la par de cada oración el literal según correspondiera. Tampoco, también, dónde, tampoco. Entonces, con esto prácticamente, hijos, lo que yo les quiero pues dejar la inquietud, ¿verdad? O dejar, digamos que ahí la espinita de saber que tenemos estos recursos que usted puede, y de hecho hay de todos los temas, aprovechando el comercial, si usted se fija y empieza a pasar, tenemos análisis morfosintáctico, tenemos análisis del discurso periodístico. Lo que pasa es que a veces por cuestión de tiempo y porque estamos en la modalidad semipresencial, a veces se vuelve más difícil. La entrevista periodística, hay de todo. Y de hecho también tenemos el apoyo y tenemos los demás recursos. Así que prácticamente con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy para que ya pues empiecen a preparar con los enlaces el enlace de la otra clase. Les agradezco por haberse conectado, espero que los temas les hayan sido de utilidad, que les hayan servido y que veamos también la utilidad práctica, ¿verdad? Que no solo veamos el hecho de memorizar las cosas o el hecho de saber, sino que el hecho de aplicar. En el caso de la ortografía, ustedes saben que ya van para un nivel universitario y se van a llegar a encontrar con unos desastres. Entonces ustedes deben ser en este caso la luz que pueda guiar o que pueda ayudar a sus compañeros que probablemente no han tenido quizá una formación un poco específica. Entonces ahí se va a aplicar, ¿verdad? El que es perico donde quiere verde, porque si mi ortografía es buena y si yo intento escribir de manera correcta, aunque esté rodeado de personas que escriban súper mal y que no cumplan, yo voy a ayudarles a ellos a mejorar y no me voy a deformar. Yo veo, porque a veces uno con esto que dice, ay, no es que yo, mire, con eso de la pandemia, señor, ya la ortografía hasta se me olvidó ya. No, ¿verdad? Hay que poner en práctica estas palabras y poco a poco pues vamos a ir puliendo más nuestra ortografía. Así que con eso damos por finalizada la clase. Les deseo una feliz tarde, una feliz jornada de la siguiente clase, un feliz almuerzo y nos vemos y nos reunimos en la siguiente clase. Así que hasta luego, hijos. Gracias, señor. Gracias, Bueno, señor. hija, por nada, hijos, gracias a ustedes. Hasta luego.